Profesor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad, mi grupo conformado por mi persona, Bitmar Cárdenas, Camila Alejandra, Nairut Zoloaga y Reisa Danuska Hualpamaita, vamos a exponer el tema El lenguaje del cine. El lenguaje del cine. Desde el punto de vista técnico, el cine representa el desarrollo natural de la fotografía. Las imágenes en movimiento se obtienen proyectando sobre una pantalla una secuencia de fotogramas a tal velocidad que nuestro ojo no es capaz de distinguir una fotografía del siguiente. El espectador no advierte que las imágenes están separadas, sino que percibe un movimiento continuo, similar al que ve en la realidad. En tiempos de su invención, atribuía a los hermanos franceses Auguste y Louis Lumière el cinematógrafo, como ellos mismos lo llamaron, representaba como más de una curiosidad de feria, pero en pocos años, gracias también a su rápida evolución técnica, fue evidente para todo el mundo que con el cine había nacido formidable medio de comunicación de masas. Allí podemos ver la imagen de Louis Lumière con uno de los primeros aparatos de proyección. Ninguna otra forma de expresión consigue el despertar la fantasía y crear emociones como lo hace el cine. En pocos minutos una película puede provocar el llanto o la risa del espectador, conseguir que sienta alegría o miedo, llevarlo a lugares desconocidos o conocer pueblos y costumbres de otros países. Todo esto hace del cine el medio más expresivo, directo y popular que se conozca. Y lo más importante es que capta la atención del espectador. También se puede decir que el cine es un arte total porque une la imagen con el gesto y con la palabra, que son expresiones del teatro, y con la música como banda sonora. Todo este conjunto genera emociones que transmite al espectador por medio de su interpretación. El cine ha creado sus propios instrumentos expresivos, combinando los de las otras artes, incluida la pintura, el vestido y la escenografía. En los inicios, el acompañamiento sonoro se realizaba por separado en las salas de proyección con la intervención de un pianista o un fotógrafo. Podemos ver en la imagen lo que es el fotógrafo de trompa y proyector de películas de 25 milímetros, que esta herramienta se inició, que con esta herramienta se inició el cine en el Museo Nacional del Cine Turín. En esta imagen podemos ver a lo que es el fotógrafo de trompa y proyector de películas de 32 milímetros, que esta herramienta se inicia en lo que es el cine en el Museo Nacional de Cine Turín. Con la llegada del sonoro en 1927, el cine perfeccionó también las técnicas para obtener efectos especiales. Uno de los primeros ejemplos es la animación del gorila protagonista de la película King Kong. Cedo la palabra a mi compañera Camila. Bien, ahora yo les hablaré sobre el lenguaje técnico del cine. Bueno, las películas están divididas en secuencias, cada una de las cuales corresponde a la exposición de una acción que se desarrolla en una o más escenas. Cada secuencia está constituida por una sucesión de encuadres, según lo que el director quiere mostrar y de qué manera. Los encuadres se distinguen por la elección del campo, del plano y del ángulo.
Primero empezaremos explicando qué es un campo. Entendemos por campo la amplitud del espacio abarcado en el encuadre. Los campos que se utilizan son, primero, el larguísimo, en el que se encuadra un amplio paisaje y las personas apenas son visibles en la lejanía. El campo largo, el campo medio, en el que las personas ocupan alrededor de la mitad del encuadre y el resto está ocupado por el entorno. El campo total, utilizado en las escenas de interiores, en el que el encuadre abarca todo el entorno y los personajes están colocados en distintos planos. Podemos ver en la imagen más ejemplos para poder entenderlo mejor. Los planos se refieren a las tomas de las figuras y varían dependiendo de cómo están ocupadas en el encuadre. Los planos son, primero, el plano de figura, plano americano, en el que se ven una o más figuras humanas de la cabeza a las rodillas. El plano medio, en el que se toma la imagen del sujeto desde la cabeza a la cintura. El primer plano, el gran primer plano, en el que todo el encuadre está ocupado por el rostro del actor. Y en determinadas ocasiones se utiliza también el plano de detalle de una cara o de un objeto que se puede adquirir con un valor simbólico o de llamada atención hacia el espectador. Acá tenemos dos ejemplos. El primero es del campo. Es un campo total en un encuadre de la película Los Intocables. Y la siguiente imagen es un plano medio de una actriz. Entonces, así podemos entenderlo mucho mejor. Ahora hablaré sobre el ángulo. Bueno, el ángulo se refiere al punto de vista elegido por el director para rodar una escena, independientemente del plano o del campo elegidos. Una escena puede ser rodada desde el frente, desde abajo o desde arriba. Como ya sabemos, también tenemos otras tomas: cenital, picado, neutra, contrapicado, nadir y semi-subjetiva. Y la ubicación se puede entender muy bien en esta imagen. Bueno, finalmente con los movimientos de la cámara, que son tres: la panorámica, el traveling y el zoom. Con esto se obtienen efectos específicos. Se realiza una panorámica cuando la cámara explora el entorno cercano, interiores, o lejano, exteriores, rotando lentamente sobre su eje vertical. Con la panorámica, por ejemplo, es posible observar la decoración de las cuatro paredes de una habitación sin interrumpir la toma. Se realiza un traveling cuando la toma se efectúa mediante una cámara colocada sobre un carro que se mueve en una determinada dirección. Con un traveling es posible rodar los primeros planos de los rostros de una fila de soldados, por ejemplo, moviendo la cámara paralelamente a la fila. Y por último tenemos el zoom, que es un objeto especial aplicado en las cámaras, que aumenta o reduce una imagen. Con él es posible mostrar un primer plano, la boca abierta de un león, incluso rodando al animal desde lejos, variando los campos, los planos, los ángulos y el montaje de las secuencias. Se obliga al espectador a seguir las imágenes según un orden preestablecido, reclamando su atención, bien sobre un rostro o bien sobre un paisaje. Esa sería mi participación. Le paso la palabra a mi compañera. Muchas gracias. El cine se inspira en la pintura. Cuando la película es de género histórico, los escenógrafos y responsables del vestuario reconstruyen fielmente un paisaje y recrean su espíritu. Para ello recurren entonces a los documentos visuales como la pintura o la fotografía de la época. Aquí en la primera imagen se puede observar el retrato de Federico II de Montefeltro, pintado por Piero della Francesca. En la segunda imagen se puede observar la fotografía de la película La época de Cosimo de Médicis, de Roberto de Rossellini, de 1972. La película fue rodada para la televisión, que evoca la civilización florentina del siglo XV. El responsable del vestuario se documentó en las obras de arte de la época para la selección de los ropajes. Como se puede observar, el gorro tomado del retrato de Federico II de Montefeltro. Algunos directores se inspiran en los maestros de la pintura
para el tipo de encuadre, la perspectiva de la toma, la posición y los gestos de los actores. Aquí en la primera imagen se puede observar la pintura de Casamiento a la moda de 1744 de William Hogarth. En la segunda imagen, el fotograma de la película Barry Lyndon de Stanley Kubrick, 1975. El director, decorador responsable del vestuario, han consultado una amplia documentación histórico-artística en la que se incluye la obra del pintor inglés William Hogarth. El fotograma está claramente inspirado en el cuadro de Hogarth, Casamiento a la moda de 1744. En ambos casos se puede observar al hombre acostado sobre una silla con los pies relajados. Aquí en la siguiente imagen se puede observar el juicio universal, así como en la otra imagen en una escena de la película El Decamerón de Pier Paolo Pasolini, que se inspiró en el de Giotto El juicio universal en la capilla de los Scrovegni de Padua sobre estas líneas. El director y escritor recreó con actores y extras la visión medieval del paraíso y del infierno. Aquí en la primera imagen se puede observar el ascendimiento pontorno de 1526 a 1528. En la segunda imagen, en la película La ricota de Pasolini, se observa la relación entre el grupo de actores, los gestos y la composición pictórica. También la afinidad entre los colores pintados de los ropajes y los reales. Buenas tardes, profesores y compañeros. Yo voy a hablar sobre la fijación perfecta con la llegada de las nuevas tecnologías. Las películas con efectos especiales son cada vez más espectaculares. El ordenador crea personajes fantásticos que pueden moverse o actuar junto a los actores, como observamos en esta imagen, donde los personajes son realizados por ordenador para la película Tron. Aquí observamos algunas veces de la construcción de un dinosaurio para la película Parque Jurásico del director Steven Spielberg, con figuras de dinosaurio a tamaño natural animados electrónicamente y otros que fueron elaborados por ordenador. Vamos a conocer algunas técnicas de cine y TV con los avances tecnológicos de hoy en día aplicados a la cine, la televisión o la propia publicidad. Se pueden conseguir cosas increíbles como los elementos creados por ordenador, sustitución de rostros o incluso rejuvenecer a actores para que parezcan tener 30 años menos. Técnicas del CGI o imágenes generadas por ordenador. Un ejemplo de CGI podrían ser los gráficos generados por ordenador para esta popular serie de Mandalorian. La técnica CGI, o también conocida como imágenes generadas por ordenador, se viene utilizando en el cine, TV y publicidad. Este tipo de gráficos, ya sean en 3D o en
decide ser usados en el arte, las películas, programas y anuncios de televisión o videojuegos. Se suele recurrir al CGI para recrear escenas que han muchas ocasiones serán un poco más caras que raras en la vida real que generarás a través de técnicas de computación avanzada con ordenadores, porque hay escenas que si no fuera por el CGI no serán posibles obtener de otro modo, como por ejemplo que un actor o actriz que haya fallecido aparezca en una película o serie. La técnica de PFK es realizada mediante computación con inteligencia artificial que suele usarse en el cine, principalmente para sustituir rostros, rejuvenecerlos o envejecerlos de forma ultra realista. Esta técnica usa dos modelos obteniéndose algo parecido a una máscara sobre la cara del otro sujeto. Un ejemplo de PFK podría ser el de la siguiente imagen, en el que se ha sustituido la cara de Jack Nicholson por la del actor Jim Carrey. Algunos ejemplos CGI y de PFK más populares del momento son las de Luke Skywalker sobre la escena creada por Disney en The Mandalorian y a la película Géminis. En la podemos ver a un Will Smith con 51 años trabajando contra otro Will de 23 años para tener un mejor conocimiento. Veamos el siguiente video. Los vemos en películas, series e incluso en publicidad. Los efectos visuales generados por ordenador o CGI están más presentes de lo que pensamos. Los efectos generados por ordenador son parte de nuestro día a día. En la mayoría de creaciones audiovisuales se aplican y es lógico, porque permiten generar cosas que no existen, abaratan costes al no necesitar recrear grandes escenarios o incluso el tener que desplazarse a ciertas localizaciones. Pero, ¿cómo se generan? Todos los que os hayáis interesado en algún momento por esta disciplina, en ocasiones poco reconocida, ya sabréis que existen en el mercado diferentes herramientas que no solo permiten lograr resultados increíbles, sino que también están al alcance de cualquiera de nosotros. Aplicaciones de modelado 3D como Maya, otras de composición como Mística, Fusión y un largo etcétera, pueden ser descargadas por cualquiera que esté interesado. Pero ojo, un software no es lo único que se necesita. Cuando uno se lanza a la creación de efectos visuales, hay muchos factores que se deben tener en cuenta. Pero pongamos un ejemplo para verlo mejor.
En Juego de Tronos, la popular serie de ciencia ficción basada en los libros de George R.R. Martin, además de escenarios y otros elementos, los dragones están hechos mediante ordenador. Sí, sentimos desilusionar a quien aún creían que eran reales. Estos dragones involucran a un equipo de entre 20 y 30 personas para poder ser creados, y es que, más allá del modelado 3D, requieren todo un trabajo de investigación sobre cómo sería su anatomía y fisiología, las limitaciones del movimiento que tendrían y mucho más. Un trabajo muy complicado y para el cual recurren a cosas como usar una gallina como modelo. Una vez tienen todo bien documentado, pasan a modelar y luego a insertarlo en cada escena. Otro proceso laborioso, pues deben de cuadrar los ángulos de cámara, modificar si es necesario al actor que interactúa y aplicar correcciones de color más otras acciones más para conseguir que luzcan de forma real y no todo lo contrario. Porque sí, uno de los riesgos del uso o abuso del CGI es perder esa sensación de realidad. Hay directores que abusan de una forma descomunal. Y es cierto que todo esto termina pasando, que siempre terminamos reconociendo cuando es un CGI, bien porque las técnicas mejoran, nuestros ojos cada vez están mejor entrenados, o bien porque las nuevas resoluciones permiten ver con mucho más detalle cada elemento de pantalla. Pero no todo el CGI se realiza con el mismo nivel de calidad, y hay ocasiones en las que envejecen muy mal. En películas como Matrix, en aquella popular y famosa pelea contra el agente Smith, o bien en escenas del Señor de los Anillos con Legolas, o la quinta entrega de Harry Potter y los Centauros, se aprecian cómo el CGI que se genera por ordenador ha envejecido bastante mal, apreciándose ahora fácilmente que son elementos poco reales. Claro que también tenemos todo lo contrario. Jurassic Park, a pesar de los años y las limitaciones de la época, es una demostración de un trabajo bien realizado, y es que su CGI es seguramente de los que mejor ha envejecido, y ya no digamos aquellas producciones en las que se ha integrado de tal manera que nadie diría que habían sido generados por ordenador. Sin duda el mundo de los efectos visuales por ordenador es apasionante y cada vez más necesario. Por eso es importante reconocer el trabajo a estos profesionales que logran que disfrutemos de cada nueva producción del modo en que la hacemos. A veces con más o menos acierto, pero siempre con toda la mejor intención.